¿verdad? No se ha dado a conocer, porque el tercer milenio acaba de empezar. La gente cree que se va a ir en el rapto. ¿Qué clase de locura? Yo te digo que el rapto será en el tiempo de la gracia. Anda a buscar un montón de locuras que el mundo religioso viene y la gente lo repite. Claro, tú lo haces por causa de la ignorancia. Dice la Escritura entonces en Efesios 4:13. Ya vimos el ángel prohibido, Apocalipsis 10:19. 19. Entonces, Efesios 4:13, hermanos. 4, versículo 13. Dice la Escritura. Este mensaje corto, rápido. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿verdad? Hasta que todos estemos unidos, dice, en una misma fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice que tenemos que tener el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Que debemos de saber bien quién es el Hijo de Dios. La gente anda gritando Jesucristo, Cristo viene, Cristo sabe el camino de la puerta, la joven, la gente que parece una gloria entregada. Pero, ¿quién es Jesucristo realmente? Es el Hijo del Dios viviente, según Mateo 16:16. No es el Dios viviente, sino estaríamos cambiando la gramática. Y esto que lo dijo Pedro, y Jesucristo le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y los hombres andan peleando diciendo que es el mismo. ¿Cómo miran estos pobres? ¿Cómo andan la mente? Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18. Mateo, capítulo 1, versículo 18. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. ¿Qué dice la Escritura? Que había concebido. ¿Qué significa la palabra concebir? Porque si no entendemos estas palabras, no entendemos lo que Dios nos está mandando a enseñar. Entonces dice que antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra concebir? Ejemplo, cuando la mujer y el varón tienen relaciones, ¿verdad? Y procrean un nuevo ser, ¿qué es lo que recibe la mujer? Un embrión. Un embrión. Un esperma. Un esperma. Que es capturado por el óvulo y asesinado por los alelos. Entonces, ¿qué es lo que recibir? ¿Qué significa recibir? Perdón, concebir significa recibir. ¿Estamos de acuerdo? Recibir. ¿Estamos de acuerdo? Ay. Concebir significa recibir. Ok, ya ahí tenemos la clave. Entonces, la pregunta para el Espíritu. Entonces, hermano, ¿qué fue lo que recibió María en su vientre? ¿Ya? ¿Qué fue lo que concibió María en su vientre? Ya sabemos que concebir es recibir. Entonces, ¿qué fue lo que recibió María en su vientre? Los grandes grupos religiosos, con sus grandes carnets diciendo que son grandes teólogos. Sí, hermano, Dios preparó un óvulo y un esperma espiritual, celestial, y lo colocó en el vientre de María. Un aplauso. Cero. ¿Verdad? No sacó los secretos, sacó
conocieron el examen. Y esa gran mentira la están divulgando por todos lados. La gente ya ahora está creyendo que es cierto. ¿Verdad? Dice que María recibió un Espíritu Santo. Porque si concebir significa recibir, y dice la Escritura, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Así, Dios lo trajo, hermano, a Jesucristo y lo dio en el vientre de María. Otros dicen, no, Dios mismo se metió en el vientre de María. Entonces María parió a Dios. No puede ser. Entonces, si concebir significa recibir, ¿qué fue lo que recibió María o a quién recibió María? Dice que recibió un Espíritu Santo. ¿Qué es Jesucristo? Entonces, ¿qué fue lo que recibió María? Un Espíritu. ¿Verdad? Pero cuando nosotros oímos decir la palabra Espíritu, ¿en qué pensamos honestamente? ¿En algo visible y tocante o pensamos en algo invisible que no se ve? Honestamente, ¿cómo concebimos eso en nuestro corazón? Invisible. Cuando hablamos de bautismo, ¿en qué piensa nuestra mente inmediatamente? Pensamos en agua. ¿Qué nos enseñaron? Tenemos culpa. No tenemos culpa. ¿Qué nos enseñaron? Los brujos del mundo religioso. Cuando la Escritura dice Espíritu, Jesucristo en toda su faz, Él es un hombre de carne y hueso, visible y tocante, creado por el Eterno, por el Santo Ser que existe por sí solo. ¿Y cómo lo constituye? Vamos a ver en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 47. 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. De su interior correrán ríos de agua viva, de agua vivificante. ¿Qué es lo que hace la palabra de verdad de nuestra salvación? Vivificarnos. Porque ¿cómo habíamos estado? Muertos. Con mi corbata, con mi locura, con mi sotana, ponen unos grandes gorros, ponen unas chalinas aquí en la cabeza, creyendo que están haciendo la voluntad de Dios. ¿Tienen culpa? No tienen culpa. Ellos aprendieron esas doctrinas en las edades pasadas y están practicando el evangelio de los judíos. Los judíos queman, los judíos construyen el templo, los judíos se bautizan con agua hasta el día de hoy. No sé cuántas cosas más. El hermano que es más estudioso nos puede dar una cátedra acerca de todas esas cosas. Pero como uno tiene el espíritu lo entendemos fácilmente. Entonces, si yo estoy practicando la doctrina que estos hombres practican, los judíos, ¿en qué me convierto yo? En un judaizante. Me convierto en un prosélito. No, hermano, yo estoy en el tiempo de la gracia, hermano, yo vivo la gracia. Y usted se bautizó. ¿Y cómo es que la gracia me está hablando de agua? Porque el hombre, cuando oye decir bautismo, piensa en agua. Pero Efesios 4:5, ¿qué dice? Una fe, un Señor, un bautismo. Hermanito, fíjate que me voy a bautizar por 8,000, qué lindo, ya como tú ese bautismo, hermano. Y